¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como fue anunciado, recibimos a Sergio Urioste, es el presidente de Amazonas Uruguay, y además vamos a hablar mucho sobre el negocio de la aviación, aquí en nuestro país y en Sudamérica. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Hola, buen día. Gracias por tenerme aquí. Bueno, es uno de los principales directores de esta empresa, una empresa que tiene sus particularidades, y la primera pregunta que le quiero hacer ¿es verdad que todo empezó con una especie de enojo de un piloto y usted viajando en un avión privado por su anterior dedicación, que era la minería? Sí, es verdad. Sí. Yo viajaba mucho en este avión ejecutivo de la empresa y, bueno, algunas veces estaba solo en el avión y me acercaba a la cabina y empecé a tener una relación con los pilotos hasta que un día el piloto aparece en mi oficina totalmente enojado, aparentemente se había peleado con su jefe y me dice, oye, ayúdame a hacer un business plan. Quiero tener una empresa de taxi aéreo. Y así comenzó. Es raro, ¿no?, que alguien que está dedicado a la minería termine incursionando en el negocio de la aviación, que se dice es uno de los más riesgosos Sí. a nivel de inversión en todo el mundo, no solamente en nuestra región. Sí, sí. Es definitivamente muy riesgoso. Y claro, eso es lo que pasó, que después de que este piloto me pidió que le ayude a hacer un plan de negocios, el Excel es el peor enemigo de las líneas aéreas, porque yo en pocos años me iba a volver requete millonario. Pero lo que no sabía en ese momento es que para ser millonario en la aviación tenías que ser multimillonario. La inversión que demanda inicial es mucho más de la que uno piensa. Sí, no, todo es mucho más, todo es mucho más. ¿Qué es lo más difícil del negocio de la aviación? Mira, son tantos factores que los tienes que alinear para que todo salga bien, para que el vuelo salga bien, para que la economía salga bien, para que la seguridad salga bien. Son muchos factores, ¿no? Y muchos factores que no los puedes controlar, como el tiempo, por ejemplo, ¿no? Los aviones tienen que estar volando y si el tiempo no te favorece, a veces tienes retrasos, si hay nieve, si hay mucha lluvia, esto, el otro. Entonces, desde ahí tienes que pelear con estos factores que no puedes controlar. Claro, y en la ecuación de costos, se ha hablado mucho aquí en nuestro país, en los años pasados sobre todo, acerca de las condiciones que ofrece Uruguay para las aerolíneas que vuelan en nuestro país. Ustedes son una aerolínea de bandera uruguaya, ahora Sí. son una aerolínea de bandera uruguaya y eso Ya somos. es también una muestra de compromiso, pero ¿cómo son los costos para volar? ¿Son mucho más de lo que uno piensa? Normalmente sí, normalmente tú tienes todo un plan con costos X y resulta que si no los manejas bien, los costos terminan siendo Y. Es un negocio de mucho cuidado. Pero, por ejemplo, el tema Definitivamente. del combustible acá en Uruguay, ¿es algo que pesa? El combustible uno de los costos más importantes, si no el primero, en las líneas aéreas. Entonces, y también es un costo que no lo puedes controlar, ¿no? Eso ya depende del mercado. Entonces, si te sube el combustible, normalmente no puedes inmediatamente subir las tarifas aéreas, ¿no? Entonces, Pero le falta a Uruguay, por ejemplo, ser un poco más amigable con esa inversión, la inversión que ustedes realizan, para equiparar los costos. También se habla muchas veces de que Uruguay podría transformarse en un hub regional. sí. Esto es, por su lugar en el continente, tendría las condiciones para hacerlo, pero ahí ven ustedes una dificultad. Mira, hablando del Uruguay, aquí nos han recibido con los brazos abiertos, hemos trabajado muy bien con las autoridades competentes. Yo creo que cada país tiene sus peculiaridades, hay unas cosas que son un poco más fáciles, otras un poco más difíciles, pero según nuestra experiencia, yo creo que el Uruguay está muy bien encaminado en cuanto a recibir inversionistas y hacer crecer con el país con nosotros inversionistas. Miren, nosotros estamos muy contentos, nos ha costado, nos ha tomado tiempo, pero bueno, finalmente ya somos Amazonas Uruguay, tenemos un plan muy bien definido y estamos listos para prestar los servicios que hemos planificado durante todo este tiempo.
Claro, ¿y por qué invertir en el Uruguay? Bueno, ¿Cuál es la potencialidad que tiene el país? que además, respondiendo un poquito a la anterior pregunta, el Uruguay tiene, geográficamente tiene un lugar privilegiado aquí en el sur, entonces sí, definitivamente puede ser un hub, y ese es el plan, ¿no? Es un lugar que está entre Argentina, entre el Brasil, Chile un poco más al oeste. Entonces es definitivamente un lugar que se lo puede utilizar de paso para conectar Chile, Argentina con el Brasil y en el norte con el Paraguay. Es muy importante para el lugar del sur, así que es por eso que nosotros hemos visto. Yo leí en al alguna Uruguay. oportunidad documentos oficiales, también de un plan de negocios de los inversores privados que tuvo en su momento asociados a Pluna, que hablaban de Uruguay como una especie de Panamá de América del Sur, por su localización, que el plan a futuro era pensar en una especie de Panamá, no solamente en cuanto al transporte de pasajeros, sino el transporte de carga, la logística aérea, obviamente, ¿no? ¿Tiene esa potencialidad de poder transformarse en el referente de América del Sur para la llegada de pasajeros en tránsito y de repente hacer escala hacia otros destinos? Sí, 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 totalmente. Creo que Pluna lo estaba demostrando y pensamos que nosotros sí lo podemos demostrar. Por supuesto, yendo con calma. El plan de negocios que había en Pluna no era tan equivocado, entonces. A mi modesto entender, no, ¿no? Quién sabe, estaban un poquito anticipados a su tiempo. Tal vez los aviones en ese momento también eran aviones que costaban mucho en su momento. Y bueno, como todo emprendimiento, tiene su tiempo, tiene sus costos. Y yo estoy seguro que es un plan acertado, hay que hacerlo con cautela, con paso firme, Quizás lo que hubo con fue calma. demasiada ambición. Quizás, ¿no? Bueno, realmente no sé quién para juzgarlos, pero nosotros tenemos el plan muy bien definido y lo vamos a ir desarrollando poco a poco, ¿no? Es algo importante. Lo vamos a hacer con calma, que estamos apurados. Muchas veces se ha hablado acerca de si eventualmente el negocio puede llegar a ser esto de los viajes cortos, lo que usted decía, entre Montevideo, Porto Alegre, Montevideo, Santa Cruz, Asunción, Buenos Aires, Santiago de Chile, o si eventualmente hay también margen para vuelos directos hacia Estados Unidos con mayor frecuencia, el tema de cruzar el Océano Atlántico. Eso para ustedes es una etapa que es impensada. Bueno, no es impensada, pero en realidad nuestro plan de negocios es otro. Nosotros en primer lugar, no estamos aquí para competir con nadie. En todo caso, ojalá podamos trabajar y cooperar con el resto de las líneas aéreas. Yo creo que nuestro modelo de negocios está muy bien definido. No es un modelo de negocios con los aviones transatlánticos, de vuelos de muchas horas, esto y lo otro. Nuestro modelo de negocios son de vuelos cortos, no más de 2 o 3 horas, y de alimentar a los que podamos alimentar o de ser alimentados de los que nos quieren alimentar. De eso se trata, es cooperar y hacer que finalmente el pasajero sea el que se beneficie. ¿Y sienten que de alguna manera son una amenaza para alguno de los operadores que está funcionando? Se lo pregunto directamente, por ejemplo, para Alas Uruguay. Me imagino que sí, pero siempre estamos dispuestos a poder a trabajar y cooperar. Nosotros nos hemos tratado o nos hemos acercado a Alas Uruguay para ver cómo podemos cooperar, cómo podemos trabajar en conjunto. Pero bueno, esos son procesos que toman su tiempo y me imagino que en su momento vamos a poder hacer algo juntos. ¿Y ¿no? qué receptividad tuvieron? Bueno, creo que ellos están todavía tratando de salir adelante, así que me imagino que en el futuro sí vamos a tener
chances para poder hacer algo. Pero se le hago directamente la pregunta, porque en su momento se mencionó, apareció en la prensa. ¿Hubo algún contacto para ustedes participar de las acciones de Alas Uruguay? ¿Hubo alguna intención en ese sentido? Sí, la hemos tenido, pero bueno, los momentos simplemente no, creo que nuestros tiempos no han coincidido y bueno, ahí quedó. Pero si se los convoca o si eventualmente les responde, ¿ustedes están dispuestos eventualmente a capitalizar a Alas Uruguay? Bueno, son preguntas un poco difíciles, pero vamos a estar siempre disponibles para conversar, por supuesto. Claro, porque veo que esto se había planteado en su momento que, según la información que yo manejo, ustedes tenían un plan de negocios para Alas Uruguay, en la previa incluso a la conformación de la aerolínea, que era un plan distinto quizás al que se terminó instrumentando y que por eso no se terminó por concretar, porque en parte no fue aceptado por los trabajadores, pero claro, eso fue en otro momento quizás del país. En ese sentido, ustedes, más allá de que en aquel momento no se pudo concretar, eventualmente si hoy se abriera una ventana, lo analizarían y lo ven con buenos ojos. Como dije hace un momento, nosotros estamos aquí para desarrollar un mercado, ojalá lo podamos desarrollar conjuntamente con todas las empresas que existan y que quieran cooperar o nosotros podamos cooperar con ellos. Así que adelante. ¿Y no les molestó en su momento que los integrantes de Alas Uruguay viajaran a Bolivia, se reunieran con integrantes del gobierno y de la aerolínea estatal boliviana, con la intermediación de legisladores uruguayos del oficialismo? ¿Eso no les generó ruido a ustedes como inversores, digo? Bueno, siempre es difícil competir con los estados, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos en Bolivia tenemos una empresa estatal con la cual también hemos aprendido a trabajar y a competir con ellos y no podemos pretender de no tener competencia, ¿no? Es más, nosotros venimos acá y vamos a empezar a competir con Alas Uruguay, como usted lo decía. Entonces, yo creo que no hay que molestarse, solamente hay que trabajar y tratar de ser mejor. Esa es una de las leyes del mercado. Pero me quedo con esa frase de siempre es difícil competir con los estados. Sí, porque claro, son aparatos muy grandes, ¿no? No puedes comprar una empresa aérea con todo un país, ¿no? Que si es que el país apoya a esta empresa estatal va a ser difícil, ¿no? Porque siempre tienes el apoyo del Estado. La fuerza yo no sé si es el término correcto, pero llamémosle así, del lobby estatal muchas veces es una amenaza para el privado. ¿Existe eso? Bueno, son preguntas nuevamente un poco complicadas, pero para tratar de no complicarme, yo diría que es difícil, ¿no? Pero nuevamente hay que salir adelante, hay que tener lo suyo, ya sea el Estado, ya sea una empresa privada, ya sea una mixta, lo que sea. Yo creo que uno tiene que tener muy claro el plan de negocios, a dónde el norte bien establecido y trabajarlo. Ahora que están por comenzar a volar a Buenos Aires y también se ha hablado mucho al respecto aquí en nuestro país, el tema de las frecuencias. Ustedes vienen de un proceso de incorporación de lo que era en su momento BQE y allí, por ejemplo, se había mencionado algunas veces que el tema de los horarios para volar hacia Buenos Aires era toda una dificultad, no solamente por la parte uruguaya, sino también por la contraparte argentina. ¿Ustedes se encontraron con esa dificultad? ¿En cuanto qué? ¿A los a la asignación slots, de los horarios y de la frecuencia, la malla de vuelo que se llama? Bueno, nosotros no hemos tenido esa dificultad. Sí, hace meses atrás teníamos la dificultad de la Autoridad Aeronáutica Argentina, ¿no? en el anterior gobierno, que nos ponía muchas trabas para poder ingresar, ¿no? Como empresa uruguaya, ¿no? Al final nosotros tomamos una postura de que no es un tema de una empresa
tratando de ingresar al vecino país de la Argentina, sino es un país y las autoridades de gobierno de un país como el Uruguay que tienen que ejercer sus derechos con su vecino, ¿no? ¿Y ahí se sintieron respaldados por el gobierno en las gestiones? Definitivamente, nos hemos sentido muy respaldados, hemos tenido todo el apoyo para poder hacer las gestiones con la Argentina. ¿Y están conformes con las frecuencias asignadas? Bueno, definitivamente nosotros vamos a querer más frecuencias. Hoy tenemos dos frecuencias diarias. Vamos a tener un vuelo en la mañana, otro al final de la tarde, buscando el mercado corporativo en principio, pero definitivamente pensamos que hay mucho potencial entre Aeroparque y Carrasco y viceversa. O sea que en un futuro la idea es incrementar la cantidad de vuelos. Sí, seguro. A mí me gustaría tener 8 vuelos al día o algo así. ¿De 2 a 8 vuelos? Sí, seguro que sí. Actualmente en Bolivia, entre La Paz y Santa Cruz de la Sierra, tenemos 10 vuelos diarios. Pensamos sumarlos a 20 en todo el próximo año. Y aquí vemos el potencial entre Aeroparque y Carrasco de poder hacer hasta 10 vuelos al día. El tipo de avión nos lo permite, ¿no? Y lo que queremos es darle la comodidad y los horarios convenientes a los pasajeros. Bien, la última, ya se nos va el tiempo. ¿Qué expectativas tienen para lo que en Uruguay es muy importante y ya se empieza a visualizar la temporada estival? Se habla de una temporada que, por la coyuntura, por cómo viene evolucionando el tipo de cambio, por el momento de Argentina y Brasil, podría ser una temporada récord aquí en el Uruguay. ¿Tienen esa misma expectativa? Sí, tenemos esa expectativa. Por supuesto, por el momento vamos a ofrecer también vuelos charters a Punta del Este, desde el Paraguay, desde Bolivia, desde la Argentina. Estamos muy expectantes. No, y estamos muy contentos de poder finalmente realizar este vuelo inaugural a Aeroparque. Y estamos muy contentos con los resultados que ya vamos teniendo hace año y medio prácticamente desde que comenzamos esto con el vuelo a Asunción. Eso nos está yendo muy bien. Ya tenemos 2 frecuencias diarias entre Montevideo y Asunción. Una frecuencia diaria de Amazonas, Uruguay y una frecuencia diaria de Amazonas, Paraguay. Así que estamos muy contentos con los resultados, estamos trabajando en los planes. Fin de año, ojalá podamos llegar al Brasil, ya sea Curitiba y Porto Alegre, y también bueno, este otro lugar en Brasil. Así que estamos desarrollando los planes. Bien. Sergio Urioste, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Muchas gracias. La pausa y seguimos con más noticias.